Nuevamente, bienvenidos a nuestra serie de webinarios de trading institucional. Vamos a dar un pequeño repaso de lo que vimos la sesión pasada. Así que, bueno, ya les voy a compartir pantalla para las personas que nos acompañan pues por primera vez. Vamos a darle un vistazo a lo que, digamos que queremos compartir con todos ustedes de manera completamente gratuita. Y recuerden que esto pues lo van a poder seguir viendo en el canal de Iron en YouTube. Así que, bueno, vamos entonces a darle un vistazo. Por favor, me confirman nuevamente allí para empezar. Bueno, creo que está bien el audio y la imagen. Lo que veíamos la semana pasada era algo así, pues la liquidez es igual a stop loss y los stop loss pues son dinero. ¿Qué es lo que nosotros, o el mensaje que nosotros queremos llevarles, digamos que con estos webinars de trading institucional es que los mercados son hechos por institucionales para institucionales. Realmente los mercados no se hicieron para el minorista, ¿sí? No se hicieron para el retail. O sea que definitivamente no están diseñados para nosotros. Eso está claro. Los mercados no fueron diseñados para nosotros y fueron diseñados por institucionales para institucionales. Entonces, la pregunta que nos surge luego de hacer esa apreciación es ¿por qué seguimos entonces operando de la misma manera? ¿Por qué seguimos operando como retail? ¿Sí? ¿Por qué seguimos operando entonces como de la manera en que lo hemos hecho tradicionalmente? ¿Sí? Fíjense cómo operábamos entonces nosotros hace algunos años. Así, bueno, no lo tenemos acá, pero digamos que operamos de una manera muy clásica, con un chartismo muy clásico, siempre pues buscando ciertos patrones o cierta manera de ver el mercado. Así que, ¿por qué seguimos entonces operando de la misma manera? ¿Sí? ¿Por qué seguimos viendo el mercado así? Definitivamente esta no es una operativa para el institucional. ¿Sí? El institucional no entra de esta manera, no tiene cómo hacerlo. Y recordemos de dónde parte todo esto. ¿Por qué? Y vamos a hacer mucho énfasis, ya lo hemos hablado en videos pasados, pero es muy importante que lo comprendan. El institucional nunca va a operar de esta manera porque no va a encontrar contraparte. ¿Sí? La contraparte es muy importante para el institucional. No es lo mismo operar con algunos cuantos miles de dólares a operar con cientos o miles de millones de dólares. ¿Sí? Allí la operativa cambia. Entonces, si empezamos a ver el trading de esa manera, seguramente nuestra operativa y nuestra manera de ver el mercado pues va a cambiar, ¿sí? Ya no lo vamos a ver con los ojos del retail, de cruce de medias, cruces de MACDs o estocásticos o qué sé yo, bueno, cualquiera de estos indicadores tradicionales que pues no les estoy diciendo que si alguno de ustedes lo usa, pues no lo siga usando, solo que hay que empezar a ver un poquito más la profundidad del mercado, las manipulaciones que los profesionales arrojan día a día, todos los días hacen campañas de manipulación, obviamente para llevar los precios en la dirección que a ellos más les conviene, ¿sí? Mientras nosotros lo que seguimos haciendo terminamos operando y siendo de una u otra manera, pues la carnada o somos simplemente la liquidez. Terminamos siendo esa parte de la liquidez que de una u otra manera, pues ellos necesitan, ¿sí? Por eso entonces hacen sus manipulaciones, porque van a necesitar siempre la contraparte, mientras nosotros, pues simplemente podemos entrar en el momento que queramos, cuando queramos, ¿sí? O sea, perdón, cuándo y dónde queramos. O sea, no tenemos ningún problema. Mientras que el institucional, pues esa es una de sus desventajas, que no puede entrar en donde quiere, ¿sí? Tiene la capacidad de mover el precio, pero no lo puede hacer donde quiere. Porque primero tiene que hacer esas campañas de manipulación para encontrar esa contraparte. Ahí es donde se dan pues esos procesos acumulativos y distributivos que seguramente vamos a tener más oportunidad de hablar de ellos un poco más a profundidad. Entonces, entendemos que nuestra liquidez
o la liquidez para el institucional es igual a stop loss, ¿sí? Y los stop loss pues se traducen en dinero. Básicamente eso es lo que ellos buscan, ¿sí? Lo que hablamos la semana pasada era el retail opera de una manera, por así decirlo, es muy predecible, ¿sí? Nosotros somos muy predecibles en la manera en la que operamos y en la forma en la que colocamos nuestros stop loss. Un pequeño repaso, esta era pues una gráfica, liquidez del lado alcista, liquidez del lado bajista, ya vamos a ver por qué es tan importante entender dónde está esa liquidez del lado alcista y bajista, cuáles son esos swing lows, swing highs que deberíamos prestarle atención y esos máximos y mínimos de las sesiones previas que también son muy relevantes. Esto también lo vamos a revisar el día de hoy. Los tipos de liquidez se dan mucho en algo que nosotros llamamos el poder de tres. Y bueno, vamos entonces a darle paso a esa primera parte el día de hoy, que es el poder, le llamamos así, el poder de tres. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, vamos a comenzar por aquí. El día de hoy continuamos entonces obviamente con nuestra invitación de ver el trading en función de los que realmente mueven el precio, los que mueven el mercado, ¿sí? No pueden ser otros que los institucionales. Ellos nos van a manipular constantemente, ejecutarán campañas en función de la liquidez y nuestros stops son parte de esa liquidez, ¿sí? Algunos dirán, bueno, pero es que el institucional mueve demasiado dinero, realmente la masa, o sea, nosotros sí seríamos contraparte. Bueno, quizás no, hablando del total de la contraparte que ellos necesitan, pero sí, obviamente es una parte importante, ¿sí? Es un porcentaje importante que va digamos que a ser parte de esa liquidez que ellos necesitan. Continuamos entonces. Esta es, digamos que una parte fundamental. Vamos a ver primero, bueno, el tema de la estructura, ¿sí? Pero luego, digamos que se compone de, digamos que esas manipulaciones del poder de tres. El poder de tres, pues simplemente es una de las maneras que el institucional manipula los precios. De acá se derivan otros análisis que pudimos ver en sesiones pasadas, como los swing highs, swing lows, liquidity gap, ¿sí? Reverse price. Así que digamos que esa es la manera en la que, o una manera muy común, no, seguramente no es la única, pero una manera muy común en que los institucionales pues manipulan los precios, ¿sí? Así que vamos a darle un vistazo. Digamos que este sería como la parte básica de una manipulación, ¿sí? Pero también resulta que es la parte básica de la formación de una vela y desde allí empieza, digamos que esto, ¿sí? Empieza desde, recuerden que en uno de los webinarios pasados, pues veíamos algo así como dónde y cómo inicia la subasta, ¿sí? Si vemos cómo se compone una subasta, pues empezamos con compradores, vendedores, ¿sí? Básicamente es el inicio de la subasta. Pero si nosotros queremos graficar esa subasta, pues entonces tenemos anatomía de velas y de ahí pues se derivan otras cosas como la fractalidad, un poco de la estructura viendo los higher highs, lower low, lower highs, higher low. Y luego de eso pues ya un poco de procesos acumulativos y distributivos. Pero entonces, yéndonos un poco más a la anatomía de las velas, cómo se compone esa anatomía de las velas, pues entonces nos encontramos con esta figura. Yo les pido disculpas hoy, no me fue posible tener todo en la misma diapositiva, pero seguramente para las próximas sesiones lo haremos. Así que digamos que así se ve en este momento, o así se vería, digamos que una manipulación en determinada vela, una vela pues una vela muy normal, muy común que nosotros podemos ver, cuerpo máximo, mínimo, pero básicamente es así. Este sería el open. Aquí tenemos entonces una manipulación, ¿sí? Tiran el precio hacia abajo, lo recogen, ya vamos a ver se ve eso, para los que no vieron, no pudieron estar la semana pasada, cómo se ve eso dentro de la vela, cómo se ve esa anatomía de la vela, ¿sí? Mirando el desarrollo de las negociaciones dentro de la vela. Y aquí tenemos pues un desarrollo de la vela, ¿sí? Donde se dan máximos mínimos, máximos más mayores y termina teniendo un máximo mayor, ¿sí? Y terminamos con un cierre.
Entonces habíamos ciertas manipulaciones, ¿sí? Donde hacen, obviamente, dentro de la vela, donde hacen creer normalmente al retail o quizás a otros institucionales que el precio va a seguir en esa dirección, donde de pronto se ve muchísimo volumen, pero terminamos haciendo una corrección y bueno, ahí vemos el cierre. Esto se puede aplicar, esto lo vemos dentro de una vela, así sería una anatomía de una vela, pero también esa es la anatomía del mercado, ¿sí? No importa el marco donde ustedes lo miren, no importa. Mírenlo en el marco de tiempo que ustedes quieran y prácticamente pues van a terminar viendo la misma condición siempre que ustedes miren el mercado. Esas son las campañas o la manera en las que los institucionales o las que los que tienen realmente la capacidad de mover el mercado lo hacen. Y todos los días, ya vamos a ver algunos ejemplos de lo que se dio esta semana, porque realmente nos deja una luz de lo que deberíamos entonces estar buscando. Cada vez que entramos al mercado, deberíamos buscar estas condiciones y entender cómo funcionan. Así que, bueno, vamos a darle paso. Esta entonces es la anatomía dentro de una vela, ¿sí? Si analizamos esta condición, pues aquí podemos ver entonces que toda la parte inferior serían vendedores atrapados. El precio cierra en la parte superior, pero cuando tenemos un volumen muy superior en la parte inferior o una negociación muy alta en la parte inferior, entonces van a quedar atrapados. Toda esa liquidez en la parte inferior, que seguramente va a ser muy importante para el institucional venir luego a buscar esa liquidez. Así que, bueno, esa sería una manera. Así vemos entonces en la parte superior, por favor me confirman, ¿me están viendo? ¿Sí? ¿Algún problema? Creo que hubo una interrupción ahí de la conexión, pero creo que ya estamos otra vez al aire. ¿Me confirman? ¿Está bien? Bueno, muy bien. Así que digamos que en el término en la parte bajista, en una vela bajista, digamos que esta podría ser una de las anatomías que se dan en este tipo de velas, donde termina cerrando abajo, ¿sí? Pero se da una gran negociación en la parte superior. Entonces, fíjense que primero tiran el mercado hacia arriba, manipulan y luego lo expanden hacia la parte inferior. O sea que todo el volumen que de una u otra manera entró en la parte superior, sí, pues es un volumen que está atrapado, es un volumen de negociación o compradores o vendedores que quedaron atrapados. ¿Qué quiere decir eso? Que en el momento en que el precio retorne hacia esos niveles, pues digamos que va a encontrar muchísima liquidez. Recuerden que quedaron una cantidad de órdenes acá atrapadas. Hay dos maneras de salir de ellas. Una, liquidarlas, que lo que va a hacer es impulsar el precio hacia abajo, o sea, va a continuar la expansión, ¿sí? Va a continuar la expansión, o simplemente aguantar, el institucional también las puede aguantar a que el precio de nuevo visite esas zonas, ¿sí? Entonces ahí lo que va a haber ahí es muchísima liquidez. Va a ser muy importante para clases próximas sobre algunos patrones de entrada, como son los overblocks. También es importante, por ejemplo, cuando vemos, bueno, vamos a ver si alcanzamos a tratar ese tema el día de hoy, los fair value gaps. Así que bueno, continuemos entonces. Esta sería otra manera de verlo. ¿Sí? Pero fíjense que aquí el panorama cambia un poco porque la anatomía ya cambia. Entonces la liquidez está en la parte superior, pero la vela termina cerrando en la parte superior. ¿Sí? Entonces no es lo mismo cuando la liquidez queda en la cola, ¿sí? El gran porcentaje de negociación queda en la cola, que cuando el porcentaje de negación queda en el gran porcentaje de negociación queda en la parte superior. Ahí digamos que el contexto es diferente, porque también queda mucha liquidez en la parte de arriba, pero la manipulación la hicieron en la parte de abajo. Entonces manipulan abajo y tiran el precio arriba. ¿Qué esperamos? Manipulan e expanden, ¿sí? Luego de esto, esto puede ser, después de este tipo de patrones podemos tener, digamos, algunas acumulaciones, ¿sí? Consolidaciones, normalmente el precio pues va a ir en movimiento lateral, tratando el institucional de acumular, manipular en la parte de abajo o en la parte de arriba, luego de acumular, y luego expanden el precio. Ese es el patrón más básico que deberíamos entender sobre el institucional. ¿Por qué? Porque de ahí vamos a empezar a buscar algunos otros patrones, ¿sí?
o algunas otras formaciones que nos van a servir para tomar posiciones, para decir, bueno, listo, aquí entro, aquí voy a colocar un stop, pero ya el mercado, ya el institucional, pues digamos que me dejó un poco abonado el terreno para tomar una decisión más adelante. Listo. Continuamos entonces. Aquí vemos, bueno, esto ya lo vamos a ver, pero digamos que esa es una de las manipulaciones más, digamos que más comunes, ¿sí? Entonces, ¿cómo se interpreta? Ahora vamos a ir entonces al gráfico. Segundo por aquí, cojo la plataforma de Iron y vamos a darle un vistazo. Fíjense que lo que nos dice básicamente el poder de 3 es que primero debe haber una consolidación del mercado seguramente, o donde el institucional seguramente va a acumular una gran cantidad de posiciones, una gran cantidad de posiciones, muchas posiciones, ¿sí? Y después va a venir una manipulación. Normalmente lo que hacen es la manipulación o en la dirección en la que rompe el mercado, pues no va a ser la dirección final. De hecho, si ustedes se dan cuenta, en esta parte, estos, digamos que fueron unas imágenes de esta semana, no hay que buscar demasiado, muchachos. Definitivamente cuando vemos el mercado de esta manera, es muy común que el mercado lo esté haciendo de manera constante, muy a menudo, todos los días se dan ese tipo de manipulaciones. No hay otra manera por ahora. No, bueno, seguramente que sí, pero digamos que esta es una de las formas más comunes en que el mercado nos puede engañar. Así que fíjense cómo el institucional hace sus campañas y nos engaña. Entonces, aquí vemos una gran acumulación, el precio acumula, hacemos un gráfico de 30 minutos, esto fue el día de ayer en el euro dólar. Así vemos entonces, ya vamos a ver otro ingrediente que es bien importante, porque el mercado hace su consolidación, ¿sí? O acumulación, aquí podemos decir que es un periodo de acumulación, donde manipulan la parte inferior, ¿sí? Muchos de los operadores podrían ver, operadores que operan en marcos muy menores, quizás, pues, sobre todo para los que operan índices y operan en marcos inferiores, quizás 1 minuto, 5 minutos. Seguramente alguna de estas rupturas pues le pareció interesante como para entender que el precio se iba a ir en esa dirección. Recuerden, la liquidez es igual a stop loss y stop loss es igual a dinero para el institucional. ¿Qué quiere decir eso? Que si el mercado rompe a la baja y usted, como un operador minorista que considera que el precio puede ir en esa dirección, pues ¿qué va a hacer? Pues va a tratar de entrar, ¿sí? Normalmente no queremos que el precio se nos vaya, no queremos que el patrón se nos vaya, entonces entramos con órdenes que terminan siendo liquidez para el institucional. El institucional no se engaña, primer engaño, ¿sí? Fíjense que rompe mínimos, primer engaño, toma toda la liquidez, segundo tomo por aquí toma toda la liquidez que hay acá, fíjense que acá hay un mínimo, ¿sí? Si usted creía que esto iba largo, cuando rompió esta zona, ¿sí? O quizás aquí una vela de rango amplio, por cualquier motivo, usted pensaba que iba largo, pues lo que es muy normal que usted colocara el stop por debajo de esta zona, por debajo del mínimo, ¿sí? 1 o 2 puntos por debajo del mínimo, ¿ok? Y si consideró que esta ruptura era posiblemente operable, quizás esto en marcos menor hizo esto, una ruptura y retroceso, entonces usted consideraba que esto definitivamente podía continuar a la baja, pues iba a mandar aquí una orden, o sell limit, ¿sí? O simplemente iba a entrar al mercado, con una venta a mercado. Lo que hace el institucional es tomar la liquidez de esas órdenes, ¿sí? Para luego, pues tirar su manipulación. Segundo borro por acá. Borramos esto. Sí, fíjense que acá rompen los mínimos, rompen esos mínimos, toman la liquidez que hay en la parte inferior, ¿sí? Toman esta liquidez, aquí estopean a todos esos vendedores y hacen la manipulación, el engaño. Porque es importante, lo hablábamos en la sesión anterior, de estar muy atentos en función de, miren que cuando llevamos 4 clases de trading institucional y no tratamos los temas de soportes y resistencias, no hablamos de soportes y resistencias. Fíjense que ya es un tema que no es, bueno, no termina con el trading institucional, no termina siendo tan relevante. O sea,
Sí, hay soportes, hay resistencias, pero ¿qué tipos de soportes o qué tipos de resistencias son? ¿Sí? Me interesa más saber cuál es el mínimo del overnight, cuál es el máximo del overnight, cuál es el mínimo de la sesión anterior, cuál es el máximo de la sesión anterior. ¿Recuerdan eso? Lo que lo vimos, ¿sí? Entonces, esos realmente es mucho más importante que ver el mercado simplemente con unos soportes, unas resistencias que de una u otra manera ni sé en qué sesión se dieron, ni sé qué relevancia podrían tener, ¿sí? Entonces, ya vamos a darle un pequeño repaso a esa parte para las personas que nos están acompañando por primera vez. Entonces, aquí vemos cómo el mercado consolida o acumula, o sea, un proceso de acumulación donde tiran primer engaño en la parte de abajo, ¿sí? Hacen creer a la mayor parte de los, bueno, los operadores en este rango que estaba rompiendo, los engañan, tiran el mercado hacia arriba. Fíjense en esto porque es muy relevante, rompe máximos de la sesión previa. Aquí de hecho podemos tener también, este es un máximo de la sesión de Nueva York, ¿sí? Sesiones anteriores, rompe el máximo de la sesión de Nueva York, crea un nuevo máximo, ¿sí? Ahí es donde toman realmente toda esa liquidez y se da ese proceso de expansión. Entonces tenemos acumula, manipula, aquí tenemos doble manipulación, manipulan en la parte inferior, manipulan en la parte superior, donde realmente hay una gran cantidad de órdenes, sí, los que estaban aquí cortos, si usted como operador minorista, normalmente chartismo clásico, soporte, resistencias, ¿qué otra manera? Bueno, osciladores, indicadores, usted entró en esa posición, pues sus stops van a ir acá. Ahora, si usted considera que esto es una vela de rango amplio, que aquí tenemos otra vela de rango amplio, que quizás rompió estos máximos, bueno, normalmente podríamos entrar en una orden a mercado, ¿sí? Pero realmente en lo que se convierte ese tipo de órdenes es en liquidez para el institucional. Básicamente es eso. Recuerden que la liquidez la hablamos en términos del institucional, nunca en términos del retail. Nosotros no sufrimos de liquidez. Nosotros como inversores minoristas no sufrimos de ningún tipo de liquidez. Prácticamente podemos entrar en el activo que queramos a la hora que queramos, ¿sí? Bueno, obviamente, pues nuestro spread va a ser un poco más amplio, dependiendo de las horas, ¿sí? Horas que de pronto son poco líquidas para ese par de monedas o quizás para cualquier otro activo, pero vamos a tener la oportunidad de entrar al mercado, no sufrimos de eso. Entonces la liquidez siempre la tratamos desde el lado del institucional. Así que bueno, aquí vemos el movimiento, vemos cómo toman toda la liquidez de las órdenes que estamos hablando, buy stop, sí, órdenes stop o entradas a mercado, ¿sí? Buy stops o simplemente órdenes stop loss. Así que aquí tomamos toda la liquidez, toma el institucional y vemos entonces una gran expansión, ¿sí? Además es una expansión interesante porque fíjense cómo se lleva todos los mínimos del overnight, todos sus mínimos del overnight donde seguramente había mucha liquidez, pero se rompe de manera muy significativa. Ahí vemos entonces, digamos que el poder de tres. Hasta ahí. De aquí sigue otra parte y es, bueno, listo, acumula, manipula, expande y entonces ¿qué sigue? Bueno, ya lo vamos a ver con los fair value gaps, que es donde nosotros deberíamos intentar entrar. Normalmente, ¿qué hacíamos anteriormente con el chartismo clásico? El chartismo nos decía, bueno, entonces esto es un mínimo, esto es un máximo, máximo menor, esto es una ruptura, ¿sí? Del mínimo menor, o sea, lower low 1, lower low 2, ¿sí? Lower high 1 y esto sería un lower high 2. Entonces, ¿qué decía? Bueno, entren en esta parte. Claro, usted si aprovechó este nivel, este sería su nivel, ¿sí? Mínimo menor, ruptura del mínimo menor, ahí que podíamos entender hace algunos años. Listo, está bien, es un mínimo que se rompió de pronto con una vela de rango amplio, rompió con mucho volumen, que tampoco nos diría mucho, ¿sí? El volumen en términos
viéndolo de manera vertical, ¿sí? Que es lo más común que se ve en el mercado de futuros, pero realmente no tenemos, digamos que algo como para que me confirme, bueno, dónde entra, ¿sí? Se supone que es una operativa muy retail, no es tanto del institucional, es decir, ruptura y retroceso. Yo creo que el institucional no entraría de esa manera. Así que dónde y de qué manera podríamos entrar, eso ya lo vamos a ver. Pero básicamente esa es como la operativa que podría ser un retail, ¿sí? Entonces tenemos acumulación, manipulación, expansión. Sigue entonces los posibles niveles de entrada. Vamos a ver entonces otros ejemplos. ¿Listo? Y antes voy a borrar esto acá y vamos a hacer un pequeño recuento porque creo que es importante de esta parte. Listo, preguntas, dudas, aclaraciones, ¿cómo vamos? Yo sé que este no es un horario muy común, de hecho normalmente programamos estas sesiones un poco más temprano, pero también nos gustaría saber qué opinan, a qué horas podría ser ese horario ideal para, para entrar, ¿sí? A estos webinarios. Yo sé que obviamente pues, puede ser mucho más eh, puede ser mejor entrar, digamos, en estos webinars en vivo, que de pronto simplemente ver la grabación, aunque también lo pueden ver, pero aquí, pues, digamos que puede ser un poco más interactivo, ¿sí? Bueno, muy bien, vamos a irnos un poco entonces atrás. Fíjense que esto fue en el euro el día jueves. Ojo con esto, día jueves. Miren lo que sea. Mercado nuevamente consolida, manipula, rompe la consolidación. Esto sigue siendo en el overnight, sigue siendo en Tokio. Y nuevamente Tokio, cuando abre Londres, fíjense que Londres no puede hacer nuevos mínimos. El precio se va a romper máximos de Tokio. Recuerden que el overnight para nosotros es muy importante. No podemos operar, no podemos seguir operando y que creer que podemos ser de manera consistentes, por lo menos en el tiempo, sin identificar estas zonas. Son realmente muy importantes, ¿sí? La invitación es, no importa la estrategia que usted tenga, trate de integrar estos conceptos porque van a ser muy beneficiosos para lo que usted pueda hacer durante el día, ¿sí? Entender dónde y por qué pueden estar los institucionales interesados, ¿sí? Ya vamos a hacer el recuento de lo que vimos la sesión anterior. Aquí vemos otro, ¿sí? Esto digamos que pudo haber sido este nivel. Vamos a ponerle acá unas líneas para saber dónde se encuentra estas tres líneas y vamos a ir a marco de 5 minutos a ver cómo se vio esa zona, porque creo que tuvimos una oportunidad allí también interesante con el mismo concepto. Vamos a ver, esto fue el día viernes, esto fue ya el jueves y por aquí tuvimos otra, esto fue el jueves y aquí tuvimos otra el día miércoles, que es esta. Fíjese que el concepto es el mismo, aunque fue en marcos menores, pero el concepto es el mismo. Primero, acumulación o, bueno, en esta parte podría ser una distribución más. Luego manipulan, ¿sí? Estos son máximos de la sesión de Nueva York. Máximos de Nueva York, aquí expanden, ¿sí? Miren la expansión, ¿sí? Y miren el retroceso. Voy a poner un poquito menos de zoom y miren el retroceso. Eso fue un super trade. Miren la corrección. Desde máximos, ojo con esto, máximos de Nueva York. Miren lo que se dio en esos procesos. Y es muy normal cuando ustedes vean un tope del mercado o mínimos, lo que está haciendo, por ejemplo, el Nasdaq, que ya vamos a ver que estuvo muy clara esa manipulación, es la manera en que consolida, manipula en la parte superior, expande y ya vamos a ver entonces dónde sería entonces nuestra posible entrada, porque lo que quiero es ver, primero, que el mercado me dé las cartas para saber cómo puedo jugar, ¿sí? Primero entonces quiero ver que el mercado o acumule, ¿sí? O distribuya, en este caso,
¿sí? Manipule, no quiero entrar todavía, quiero primero ver que el mercado lance una manipulación y que en esa manipulación me muestre la intención. ¿Cuál es la intención? Esta corrección. Ojalá que esa manipulación, perdón, esa expansión que el mercado haga, pues sea de una manera muy contundente y que además ojalá pues rompa esos mínimos previos. No hemos visto todavía el tema de estructura del mercado y creo que se les voy a quedar debiendo, eso lo vamos a ver la próxima clase, pero en esa parte de la estructura pues vamos a ver entonces cómo se identifican esas rupturas del mercado. Entonces expande y en el retroceso, o lo podemos llamar también descuento, en ese descuento, en ese retroceso del mercado, yo voy a tomar alguna posición, voy a buscar una posición. ¿Sí? Miren el corto que se dio, muy bien, muy buen corto, pero vamos a irnos otra vez acá a 30 minutos. Listo. Este fue otro, esto fue el día miércoles al cierre de la sesión y ya vamos a darle un vistazo entonces al día ¿dónde fue? Perdón. Esto fue este. Ya vamos a ver el inicio de la sesión o el overnight de el día miércoles en el euro dólar. Fíjense lo que hace. Nuevamente hay una manipulación o acumulación, ¿sí? Perdón, acumulación. Acumula, distribuye, en este caso acumula, manipula en la parte inferior, ¿sí? Fíjense que hay una manipulación ahí muy clara, ¿sí? Rompe mínimos, pero inmediatamente esos mínimos son rechazados, los rechazan, expande, además rompe el movimiento lateral, ¿sí? Rompe y luego viene el retroceso. Miren que solamente estamos hablando de manipulaciones, acumulaciones, manipulaciones y expansiones, pero normalmente estos procesos se van a dar en los máximos o los mínimos de las sesiones. Ojalá que ustedes los puedan buscar solamente allí, porque es allí donde tienen un gran potencial. Miren, cuando nosotros abrimos un gráfico, normalmente creemos que podemos operar en cualquier parte, ¿sí? Claro, nuestra mentalidad de retail nos hace pensar que en cualquier parte es bueno para tomar una posición, pero no estamos pensando, claro, no sufrimos de liquidez, no tenemos que ponernos a pensar, pero ¿será que en este nivel puedo encontrar liquidez suficiente? No, ese no es nuestro pensamiento, simplemente nuestro pensamiento es, o nuestra necesidad, la necesidad que tiene normalmente el trader es entrar al mercado. Y si pasa un día, que esto pues, para hacer un paréntesis, pero esto tiene que ver mucho con el tema de psicología de trading. Si pasa un día sin hacer trading, listo, está bien. Si pasa 2 días, el trader empieza a sentir un poco más de ansiedad, ¿sí? El cerebro le empieza a decir, necesitas entrar, necesitas entrar, necesitas entrar. Si pasan 3 días y usted todavía no entra, es muy posible, esa posición que usted abra, es muy posible que salga perdedora, porque básicamente lo que usted necesita es entrar al mercado, necesita satisfacer esa necesidad de entrar al mercado, ¿sí? Pero no está pensando en cómo lo hago, dónde lo hago y por qué. Entonces, digamos que en esa función que tiene el institucional, pues nosotros podemos aprovechar, entender esas manipulaciones, entender cómo lo hacen para aprovecharme de ello y entrar donde realmente consideremos que hay una buena oportunidad. Los máximos y los mínimos de las sesiones son muy importantes para hacer trading. Ahora, si nosotros, por ejemplo, hacemos, ya yéndonos un poco más profundo, podemos pensar también en el Open Cash, o sea, el nivel de apertura. Podemos pensar en el High Value Area, que es el área que se presenta luego de la apertura del mercado, una media hora o una hora después. Hay una área de volumen muy significativo, una área donde nosotros podríamos pensar a futuro en tomar posiciones allí. ¿Por qué? Porque es una zona donde definitivamente hay muchísima liquidez. Suele suceder para los que operan índices que esa área termina siendo el área de mayor negociación durante el día. Entonces yo la puedo seleccionar, no importa. Yo estoy en CFDs o yo estoy operando Forex, no me importa. Sé que hay unos horarios donde se da niveles de negociación mucho más altos. Simplemente marco esas zonas y trato de identificar acumulaciones, manipulaciones, expansiones. Con esto
¿Qué busco? Busco que el mercado venga y teste de nuevo esas zonas. ¿Por qué me interesan? Porque ya sé que allí es donde el institucional ha hecho sus mayores aportes al mercado, por así decirlo. O sea, ¿cómo lo vemos reflejado? Pues podemos ver reflejado en la cantidad o en el movimiento direccional que pueda tener, o en ya, pues si quiero profundizar, pues en la cantidad de volumen, ¿sí? Pero no tiene que ser una condición esencial. Simplemente lo puedo determinar con máximos y mínimos de las sesiones. Normalmente el mercado en Tokio, en el overnight, va a consolidar, ¿sí? Y esas consolidaciones, ese rango de consolidación, pues va a ser liquidez para la apertura de un mercado como Nueva York, ¿sí? O para el transcurso del desarrollo del mercado de Londres, ¿sí? Entonces es muy importante. Fíjense que aquí se dio otra manipulación, consolida, manipula, expande. Eso fue el día miércoles. Tenemos el mismo patrón el día viernes, el día jueves, el día miércoles. Vamos a ver qué pasó el día martes. Normalmente, pues aquí se ve la misma condición. Acumulan, o distribuyen, manipulan arriba, expanden. El retroceso es una oportunidad de venta. Ahí vemos pues el desarrollo. ¿Sí? Digamos que estos han sido los días, digamos que más relevantes para el euro durante esta semana. Casi todos los días tuvimos las mismas condiciones. Miren, si lo hablamos en sesiones anteriores, un segundo, y me disculpan, voy a cambiar aquí de presentación, pero esto es muy importante. Los mercados, básicamente, la manera en la que corrigen o la manera en la que se mueven, no hay otra forma que lo hagan si no es de esta manera. O sea, los cambios de dirección, ¿sí? Robert, la manera en que el precio cambia de dirección, pues básicamente lo podemos ver de esta forma. No hay otra manera, ¿sí? No hay otra manera, ¿sí? Si ustedes se fijan, ustedes van y estudian los gráficos y miran cómo el institucional o de qué manera es que el precio hace sus reversiones, sus cambios de dirección o sus cambios de tendencia, no van a haber otra manera que estas. Así que si entiendo eso, pues ya sé que voy a buscar en un cambio de dirección. Ya sé que primero tiene que haber una manipulación, primero tiene que haber una expansión, y luego tiene que haber un descuento de esa expansión o un retroceso, como lo quieran llamar. ¿Y dónde lo voy a posicionar? Pues ya más adelante vamos a ver eso. Pero esa es, digamos que la manera más común en la que el institucional va a poder llevar a cabo esas campañas de manipulación. Bueno, veo que por aquí me han hecho algunas preguntas, así que vamos a aprovechar y vamos a responder algunas. En la mañana estaría bien, 9:10 AM de Colombia, asistente anónimo. Sí, en la mañana, dependiendo de los activos que operes, digamos que para el euro es muy importante esa apertura de Londres, sí, definitivamente. La apertura de Europa es muy importante para el euro, allí se da un gran volumen de negociación y ese rango hay que estar muy atento. Eso para el tema de las monedas, por ejemplo, para el tema de los índices, obviamente sí, después de la apertura del mercado americano, 8:30 hora de Colombia, y tener en cuenta ese high volume area que es de 8:30 a 9 de la mañana, la primera media hora, y teniendo muy en cuenta también el open cash, que es el nivel donde el mercado abre. Ojo con eso. Esos son niveles, son claves, pero pues no son los únicos niveles, pero ya después de entender que allí es donde hay un interés mayor del institucional, pues ya puedo buscar otros patrones. Listo, ¿podrías compartir tus redes sociales para seguir más cerca del contenido que publicas? Sí, claro que sí. Luis, es muy importante el tamaño de las velas. Fue con las velas de rango estrecho y pareciera que no tenía la fuerza para la caída. Eso fue cuando, Juan Manuel, Luis, digamos que en la anatomía de las velas, podemos decir que en esos rangos el mercado tiene indecisión, ¿sí? Muy normal ver cierta indecisión cuando la vela es estrecha. Recuerden que hay algo que se llama la causa y el efecto, ¿sí? También hay que entender que cuando esa causa, cuando generan esa causa y tenemos quizás un volumen de negociación, ya siendo nosotros activos, muy alto,
y el mercado no se mueve de manera significativa, pues hay que estar muy atento porque debería haber una consecuencia con lo que estamos viendo que el mercado quiere o podría hacer con el resultado que está teniendo en ese momento. Es decir, si no hay una alineación entre esos dos, pues ahí hay que tener mucha cautela. Entonces, a ver, tengo estrecho, pareciera que no tenía fuerza para la caída. Sí, ya vamos a ver los índices porque son es bien importante lo que hicieron esta semana. Bueno, entonces, ¿qué más les puedo decir? A ver, esta parte de acá. Bueno, lo vimos esta semana, los liquidity gap, ¿sí? La toma de liquidez y los price reversal. Se dieron toda esta semana, miren. Les voy a compartir, pero definitivamente lo vimos toda la semana. Toda la semana. Ustedes lo pueden ver por ahí en algunas fotos que hemos compartido en las redes, en Instagram, ¿sí? De ironfx.global. Ya les voy a copiar las otras. Pero ahí pueden ver el mercado definitivamente bajó, tomó la liquidez y el precio hizo una reversión muy significativa, así como lo vimos acá. Miren, esto fue el euro australiano. Bueno, por ponerle algunos ejemplos, pero esta semana se dio muchísimo esas condiciones. Así que, bueno, voy a minimizar esto acá. Me disculpan nuevamente por estar haciendo ese cambio. Listo. Esto pues con respecto a la estructura del precio, pero vamos a ver qué hizo. Vamos a ver qué hizo entonces la libra esta semana. Esto fue un patrón también que tomamos el día de ayer por la tarde, pero fíjense que se da la misma condición. Tokio, máximo de Tokio, rango del overnight, llega a Londres, Londres rompe el máximo de Tokio, toma toda la liquidez, ¿sí? Aquí podríamos entonces decir que es un... ¿Cómo le llamamos a esto? Bueno, perdón, borro esta parte. Suprimir. Tomo esta. ¿Sí? ¿Cómo le podríamos entonces decir? ¿Qué nombre llevaría? Para los que ya han estado en sesiones anteriores. Entonces aquí le vamos a decir liquidity gap. ¿Sí? Toma de liquidez. Toma de liquidez, ¿sí? Y reversión del precio. Toma de liquidez y reversión del precio. Fíjense que se volvió a dar el mismo patrón que lo vemos ahora. Y acá también podríamos decir lo mismo, porque fíjense que ojo con el rango de la sesión del overnight, porque recordemos, ese rango de la sesión del overnight es liquidez para el institucional, ¿sí? Es liquidez para el institucional, lo acabamos de ver en la libra, porque primero toman toda la liquidez Londres, rompe máximo de Londres, toma toda la liquidez que hay en la parte superior y luego tira el precio hacia abajo, lo expande. ¿Qué hace? Toma toda la liquidez ya en la parte inferior de Londres y ahora sí lo sube otra vez, ¿sí? Ahora, lo vimos hace un rato, entonces liquidez mayor, liquidez media y liquidez menor, ¿sí? Liquidez mayor, liquidez media, liquidez menor, liquidez arriba, liquidez en el medio, liquidez abajo. Toda esa liquidez la va a tomar el institucional y la va a aprovechar, ¿sí? Y más cuando vemos un rango que es un rango que digamos que puede durar demasiado. ¿Sí? Entre más dure ese rango, pues mayor va a ser la liquidez que va a encontrar en los extremos. ¿Sí? A eso le decimos piscinas de liquidez. Hay una piscina de liquidity pools arriba, liquidity pools abajo. Cuando tenemos, por ejemplo, los máximos y los mínimos, equal highs, equal lows, ¿sí? Pero eso vamos a ir profundizando más sobre estos temas. Yo no me quiero quedar en esto porque queremos listo, sí, usted considera que allí hay o está la presencia del institucional, pues ¿cómo puedo aprovechar eso y cómo puedo confirmar para que este análisis no se vea de una manera subjetiva, de una manera que podemos decir, listo, pero ¿será que sí? ¿Será que no? De una u otra forma, listo, sí, yo sé que esos máximos son liquidez para el institucional, pero listo, ¿cuánto hay allí? ¿Cuánta cantidad de órdenes? ¿Cómo puedo hacer para ver eso? Si quieren más adelante profundizamos todos esos temas. No nos queremos quedar solamente con la parte básica, queremos ir más allá. Pero digamos que esto es muy esencial para empezar a aplicar todos los días en su operativa. Recuerden, no la pueden hacer sin ver estas cosas. Bueno, aquí vemos, por ejemplo, aquí vemos la liquidez. Esto voy a traer este de acá.
Aquí vemos cómo el precio lo manipulan, ¿sí? Manipulan estos mínimos y ya lo expanden en la parte superior. Aquí vemos entonces cómo lo expanden, ¿sí? En la parte superior. Aquí hay una expansión, ¿sí? Entonces, consolida, manipula, expande. Día viernes, día jueves. Vamos a continuar entonces por acá. Creo que aquí está todavía mucho más claro esta condición del mercado, lo que hicieron esta semana. Fíjense cómo consolida, manipula, ¿sí? Y expande. Miren la expansión que tuvimos, muy significativa. Ahí se deriva otro análisis. No nos vamos a quedar con esto, obviamente, pero ahí se deriva otro análisis, que es dónde entonces tomo una posición. ¿Qué nombre lleva este rango? Porque este rango tiene un nombre, pero eso lo vamos a ver más adelante y no quiero complicarlos con ello. Bueno, bueno, así más o menos vemos el mercado. Fíjense que se dio muy bien esa condición. Se dio el viernes, se dio el jueves, se dio el miércoles. ¿Sí lo ven? Y el jueves, fíjense que tiene la misma condición de la que hablamos hace un rato. Tokio, ojo, overnight, Tokio, overnight. ¿Liquidez para quién? No para mí, yo no necesito liquidez. Yo en el momento en que quiero entrar al mercado, simplemente envío mi orden y tengo la liquidez suficiente. Pero para el institucional sí es muy importante esas zonas. Entonces, si yo quiero aprovechar esa situación, pues lo mejor es que puedo hacer es pensar, cambiar el chip y empezar a pensar como institucional, no como retail. Listo, fíjense ahí, entonces el miércoles nuevamente rompe el mínimo del overnight, ¿sí? Tokio, rompen, ¿sí? Toman toda la liquidez, barren toda la liquidez en la parte inferior si la necesitan y llevan el precio entonces en la dirección contraria. Aquí tuvieron doble manipulación. Esto seguramente fue un dato, pero fíjense que rompió en la parte superior, absorbió, tomó toda la liquidez, Tokio, Nueva York, Londres. Fíjense que aquí tuvimos Londres del día anterior, Nueva York del día anterior, Tokio del overnight y tiran el precio muy fuerte a la baja. ¿Qué hacen en la baja? A la baja, toman toda la liquidez del overnight y hacen una reversión del precio. ¿No les parece una manipulación? Totalmente, ¿sí? Pero entonces fíjense que aquí no estamos hablando de soportes, de resistencias. Eso creo que empieza a quedar un poco en el pasado. Sí, técnicamente pues un soporte es una resistencia, pero realmente a mí no me interesa si es un soporte o una resistencia. Me interesa saber es qué puede estar haciendo el institucional allí. Si realmente se considera esa zona como muy relevante para tomar liquidez del mercado. Eso es lo que más nos le importa al institucional. ¿Dónde está esa liquidez? Porque con la liquidez, pues van a poder ganar dinero. Sin ella, no lo van a poder hacer. Bueno, por aquí creo que hay otro comentario. Juan Manuel, muy bien. Luis, bueno, otra vez, Andrés Pérez, Luis, para este tipo de análisis, ¿qué es lo recomendable? Cuando los movimientos han ocurrido por algún fundamental de peso macroeconómico. Miren, lo que tienes que entender es que hay rangos muy relevantes, eso lo vimos en la clase anterior, esos rangos son muy significativos, el rango del máximo diario, ¿sí? Cuando hablamos de liquidez mayor, ojo con esto, liquidez mayor, ¿sí? Pues nos referimos a la liquidez que puede tener un rango entre el mínimo, máximo anual, por ejemplo, en el tema de los índices. Los índices en este momento están, y se dio, ojo, que se dio esta semana también con el Bitcoin, ya vamos a darle un repaso, pero la parte inferior y la parte superior, ¿sí? En el mínimo anual y en el máximo anual, allí es liquidez. Eso es liquidez obviamente mayor, ¿sí? Y tenemos que tenerlo claro, pues el mercado no siempre está visitando los máximos ni los mínimos anuales, pero también tenemos que tener en cuenta entonces otros niveles, como los máximos y los mínimos mensuales, que eso sí los está visitando, por ejemplo, el Nasdaq. Y si ustedes se fijan, cada vez que el precio visita esa zona es liquidez pura para el mercado y normalmente lo que estamos viendo en el Nasdaq es que bajan el precio, toman toda la liquidez, rompen el mínimo, ya todo el mundo cree que listo, ya el mercado se va a ir al carajo, perdón la expresión, pero sí, así es. Todo el mundo piensa que el mercado se va a ir o va a hacer una gran corrección y toman toda la liquidez y vuelven y suben. ¿Saben?
En la crisis de las .com, esos rebotes, que realmente se llaman rebotes de gato muerto, se dieron 11 veces. 11 veces. El mercado toma la liquidez, lo rebotan, baja otra vez, rompen los mínimos, toma toda la liquidez, sube, y hasta que ya obtienen toda la liquidez suficiente, todo el pastel completo, para que cuando usted considere que el mercado no vale nada, que todo está perdido, empiece la reversión y ahí sí se vaya el precio a nuevos máximos. Lo vimos en el 2008, lo vimos en el 2000, lo vimos en bueno, en la crisis de las .com, en las crisis de la subprime, lo vimos también en el COVID, lo vimos en el COVID, ¿sí? En marzo, que no recuerdo, creo que el 13 de marzo, creo que fue el 13 de marzo, ¿sí? Donde el precio hace mínimos, donde todo el mundo estaba pensando que el mercado no valía nada, había roto el mínimo anterior, toma toda la liquidez y ahí el precio se fue a hacer nuevos máximos. Y quizás lo veremos en esta crisis, es muy posible que lo veamos. Para los que operan a largo plazo, pues seguramente deberían estar muy atentos de esas condiciones de mercado. Fíjense que vamos a darle un vistazo y vamos a terminar, porque ya me he extendido demasiado con este tema el día de hoy y no vamos a alcanzar a ver el resto, pero quiero que vean antes de que finalicemos lo que hizo perdón, ¿qué opinas de esta gráfica? ¿Sí? ¿Está mejor este análisis? ¿Podemos hacer un mejor análisis así? ¿O consideran que entendiendo cómo funciona y cómo construye el institucional sus manipulaciones, podemos hacer un mejor trading? O por lo menos tener un panorama un poco más amplio, ¿sí? Básicamente con esto estamos viendo el árbol, no estamos viendo el bosque, simplemente, sí, aquí rompió, wow, largo, o cruce, o bueno, no sé, cualquier tipo de patrón. Pero simplemente me fijo es en el árbol, no estoy viendo el bosque. Ahora, quiero ver el bosque. Listo, muy fácil. Entonces vamos a ver esto así. Esto es un gráfico de 30 minutos. Este fue este es el Bitcoin, que también lo vimos. ¿Sí? Fíjense acá, por ejemplo, que tuvimos una situación así parecida. Mínimo overnight, estamos hablando de Tokio. Rompen Tokio, toman toda la liquidez en la parte inferior. Y aquí vemos cómo el mercado, luego de tomar toda la liquidez, vemos cómo expande. ¿Sí? Ahora, ¿dónde es la entrada? Creo que lo vamos a terminar de ver la sesión, la siguiente sesión, porque quizás el día de hoy no alcancemos. Esto lo podemos mirar, pero quiero que finalicemos con el Nasdaq. Bueno, yo lo tengo acá, símbolos. Recuerden que Iron tiene muchísimos activos para ver, más de 300 activos. Vamos a dar un vistazo aquí al Nasdaq, porque acá se ven muy claras esas manipulaciones. Fíjense lo que hizo el día, bueno, este fue el día jueves, estuvo muy clara. Fíjense esta, consolida, aquí tenemos consolidación, Tokio, ¿sí? Londres, abre Londres, toma la liquidez en la parte inferior de Tokio y fíjense dónde va el precio. Miren la expansión, pero primero tuvieron que manipular el precio. No los quiero molestar más con estos temas, pero todos los días se dan, todos los días el mercado o los institucionales, los profesionales, los que realmente mueven esto, hacen esas campañas de manipulación. No hay día que no lo hagan. ¿Por qué? Porque si no lo hacen, pues no van a poder llevar los precios en la dirección que quieren. Y si ustedes ven un día que no lo hicieron, pues fíjense en el día anterior, porque seguramente esa manipulación, esa acumulación, manipulación y posterior a ello la expansión la vinieron trabajando desde días previos. Entonces en ese día pues no tuvieron necesidad, simplemente no tuvieron necesidad. Lo van a hacer cada vez que tengan la necesidad. Cuando el mercado esté muy alcista la van a hacer porque van a necesitar bajar el precio para volver a acumular, ¿sí? Y volver a empezar a distribuir o llevar el precio a nuevos máximos para empezar a distribuir. Esta fue eso fue en el Nasdaq el día jueves, ¿sí? Día jueves. Podríamos hablar también del día viernes como nivel, perdón, este fue el día miércoles, ¿sí? El día jueves también pudimos haber dicho, hombre, este es mínimo de Londres, ruptura de Nueva York,
manipulación en Nueva York, y si miramos acá desde la manipulación hasta el máximo de Tokio del overnight, fueron 203 puntos. Wow, muy interesante, ¿cierto? ¿Quién no quiere 203 puntos en los índices? Así que, digamos que esta es la manera, esta es una de las formas, fíjense acá, y con esto terminamos. Esto fue el día 26. ¿26 fue qué día? 26 fue el 26, sí, el día miércoles. Esto fue el día 26, miércoles 26. Miren lo que hace el mercado, nuevo máximo, bueno, 26, 27. En realidad se dio el 27, porque el día 26, sí, efectivamente, toma la liquidez, el 26, toma la liquidez de Tokio, toma la liquidez de Tokio, lo tiran a la baja. Pero fíjense que ya esa cantidad de ventas pues no fueron suficientes para romper en la parte inferior, ¿sí? O sea que miren que también son importantes esos mínimos para pensar en posibles reversiones. No siempre tiene que venir la manipulación. Si no es necesaria, pues no lo van a tratar de hacer. Simplemente no hay la oferta suficiente, pues el precio va a tratar de hacer un reverse en los mínimos, ¿sí? Pero miren, el día jueves, entonces ya este es el 27, día jueves, máximo de Nueva York, overnight, ¿sí? Volvemos a lo mismo. Entonces aquí tenemos la consolidación, ¿sí? Lo podemos ver desde acá, aquí lo consolidan, rompen, toman liquidez del overnight, toman liquidez del Nueva York y hacen la reversión. ¿Está claro? Sí, creo que sí, ¿cierto? Ok. Es un patrón muy común, lo vamos a ver todos los días, todos los días, todos los días, todos los días, porque esa es la manera en que el institucional pues lleva los precios en la dirección que quiere. Miren, pueden buscar así. Un segundo, les comparto algo. Eh, sí. También lo pueden ver así. Miren, sí, lo pueden ver acá. Esa es, no sé si están viendo el link que les copié. Allí estoy subiendo, pues digamos que los análisis del día. También lo pueden ver en ironfx.global en Instagram, pero normalmente pues también se suben allí. Entonces para los que estén interesados, pues fíjense. No es un análisis complejo, es lo interesante, y no estamos trabajando pues patrones muy chartistas, muy clásicos, porque sabemos que eso son la manera en que lo hace el retail, lo hace el minorista. No quiero operar como minorista, quiero entender el mercado desde la óptica, desde el institucional, porque entiendo que son los que tienen la capacidad para mover el mercado. Yo no la tengo, ¿sí? Entonces, si sigo operando como retail, pues voy a terminar, o voy a continuar siendo la liquidez del institucional, ¿sí? Va a ser el pescadito allí en el océano, ¿sí? Y la ballena detrás, ahí cazando mi entrada, mi stop loss. Preguntas, dudas, aclaraciones. Si es así, pues adelante, y si no, nos vemos en una próxima ocasión. Espero que hayan aprendido algo, que lo hayan disfrutado. Gracias nuevamente por todo y feliz fin de semana. ¿Preguntas, dudas? ¿No? ¿Está bien? Ok. Bueno, muchachos, a Paula, bueno, a todos los que nos acompañan, Andrés, Juan Manuel, María, bueno, muchas gracias de nuevo. Y bueno, nos vemos en un próximo webinar. Atentos a nuestras redes, que por allí vamos a estar compartiendo la próxima fecha, y espero poder anunciarles con más tiempo y tener todo ese contenido disponible. Feliz fin de semana.